Ya estamos en un nuevo video de Mecando, Fer. Sí, nuevo video. ¡Vamos! Nos reportamos desde la provincia de La Rioja. Más específicamente estamos en la ruta. Acabamos de salir del Parque Nacional Talampaya. Estamos yendo hacia Chilecito y vamos a pasar por unos lugares hermosos. Vamos a ir, creo que por esa montaña muy cerquita, que es el Cerro Famatina, que es el más grande de La Rioja. Y vamos a ir también por la ruta 40, que se llama La Cuesta de Miranda. Vamos a ver qué onda, porque es un lugar con muchas curvas, con precipicio. Está bueno. Bueno, vamos, Fer, ¿qué te parece? ¿Vamos a conocer este lugar? Tengo muchas ganas de seguir conociendo toda esta zona. Talampaya me voló la cabeza. Así que quiero conocer más a fondo todo esto. Vamos, acompáñennos. Han hablado de que estaba complicado entrar para estos lados que pedían PCR, a muchos no los han dejado pasar, así que bueno, un poco de incertidumbre. Control fitosanitario, ¿qué sería eso? Unos momentos después. Unos genios los chicos, ¿eh? Sí, re buena onda. Nos dijeron que agarremos una ruta acá, que entramos a un pueblito que se llama Pagancillo. Esta ruta desvía de la ruta que estamos yendo ahora para agarrar la ruta 40. Bueno, vamos a agarrar esa ruta, que es la ruta 18 provincial. Hace como una especie de corte para llegar más rápido a la ruta 40. Rumbo a la Cuesta de Miranda. Acá, Pagancillo, mirá. Es el pueblo más cerca que tiene el Parque Nacional Talampaya, y es por eso que muchas personas que trabajan ahí en el Parque Nacional, ya sea los encargados o bueno, la gente que atiende, vive acá. Entonces tiene que hacer estos 20-26 kilómetros todos los días para ir del parque a su casa. Bueno, el señor que conocimos, el guía turístico de Talampaya, nos recomendó que vengamos a este lugar, a La Cuchilla. Dijo que se comían buenas empanadas, ¿o no? Sí, y así que tenemos mucho hambre y tenemos que parar obligatoriamente acá. Vamos a ver si está abierto. Las cotorras. Esto es oro en polvo. Escucha. Por favor, que hable. Por favor, que hable. Al mejor precio estamos pagando su batería, patrón, aprovechando. Saludos para chicos. Al mejor precio estamos pagando su batería. Al mejor precio estamos pagando su batería, patrón, aprovechando. Compra más grande, trae bueno. Compra motor de balón, motor de balón. Nunca entiendo lo que dice. Me hace acordar mucho a Zona Sur, a Loma Zamora. Me hace acordar a la casa de mi abuela, a Zona Sur. No, increíble. Me teletransporté a mi infancia. ¿Qué dijo? No, yo no entiendo nada de lo que dice. ¿Alguien le entiende lo que dice? ¿Por qué siempre se escucha mal? No hay algo que se escuche bien. Debe ser muy difícil encontrar algo que se escuche bien. Sí, pero sí escuché que dijo un saludo a la chica. Dijo, Sí. Creo que eso le sale bien, después dice todo mal. Sí, un saludo a la chica. Me alegró el día. Gracias, señor. Entonces esperamos las empanaditas, porque pedimos unas empanaditas acá en La Cuchilla y se nos hace agua la boca porque escuchamos el... Ay, sí, el fritolín. 20 minutos después. Bueno, recién salimos, ya nos dieron las empanadas, la humita. Por un lado la humita, que yo nunca probé humita. O sea, humita en chala. Claro. Y por otro lado las empanadas. Qué rico. 2 comidas y nos salió 1.300. 1380. 1.380, pero tenemos para 2 comidas. Sí. Así que bueno. ¡Están fritas! ¡Están fritas! Antes de arrancar el motor vamos a probar una empanada cada uno y después la vamos a comer en la ruta. Ay, se me hace boca el agua. ¿Sí? De carne. Muy buena. Muy ricas. Están esponjosas. Mira.
Está muy buena. El tamaño es un tamaño... Mediano. Un mediano chico, ¿no? Pero son muy ricas. Muy buena. La masa es muy crujiente. Aparte tiene cebollita, tiene papa. Va. Así que bueno, ya saben, si van al Parque Nacional Tarampaya, cuando se vayan a Pagancillo, acá a un pueblito muy cerca, 26 kilómetros, se bajan a comprar empanadas fritas en la cuchilla. No nos pagaron por esto, ¿eh? Y no es canje tampoco. No. Porque nosotros siempre que decimos que a un lugar nos gusta, nos dicen, ah, esto es una publicidad. No, No. de verdad que nos gusta. Está bueno a veces devolver todo lo que nos dan. Por ahí este pueblo no tuvo mucho turismo este año y bueno, la gente de acá por ahí se le hace costoso llevar el día a día y con esto devolvemos algo. Y nos llevamos algo nosotros porque estamos comiendo algo riquísimo. Yo comí otra. A ver, voy a probarla. ¿Puedo probar? ¡No! ¿Puedo probar la tuya un poco o no? Bueno. Bueno, vamos hacia la cuesta de Miranda y ojalá que no sea de noche. ¿Vamos? Vamos. Vamos a la ruta. Ahí lo cruzamos de nuevo. ¿Cómo me sorprende día a día entrar a un pueblo, poder dejar el auto abierto, las ventanillas bajas, no preocuparse porque venga nadie a robarte? La verdad, creo que es una de las cosas que más me gusta de los pueblos. La seguridad que se siente es enorme. Cuando dicen que Argentina es insegura, hablemos de Buenos Aires. O de las grandes ciudades. Mismo en Ushuaia, que es una gran ciudad, que es capital de Tierra del Fuego, Es era muy segura. segura. Sí, Era sí. muy segura, es una ciudad muy segura y eso es muy lindo. Sí, sí, hemos recorrido ya bastante parte de Argentina y nunca nos sentimos inseguros. Obviamente que hay que tener cuidado, sí, no vamos a decir que no, tenemos cuidado, estamos atentos, todo, pero la verdad es que nos sentimos muy seguros. ¿Sabés qué va a pasar dentro de poco, Fer? ¿Qué? Vamos a volver a agarrar la ruta 40. La ruta 40 que dejamos allá atrás por Mendoza. Se vienen unos paisajes hermosos. Ruta 40. Allá vamos. ¡Asfalto! La ¡Qué ruta 40. placer! No puedo creer, posta que a mí la ruta 40 me emociona. Me pone de buen humor. Estás cumpliendo tu sueño de hacer la ruta 40. Sí. Pero estamos en el kilómetro 3798 de la ruta 40. ¡Otra vez! Estamos en la ruta 40. Vienen desde todos lados del mundo para recorrer esta ruta tan conocida y la ruta más larga que tiene la Argentina. Es muy lindo recorrerla completa porque cambia totalmente de paisaje todo el tiempo. Totalmente. Es como que es la misma ruta y todo el tiempo cambia de paisaje. Y vos decís, no puede ser. Es Eso que porque bueno, tenemos un país hermoso. Sí, tenemos un país hermoso y cruza toda la Argentina, desde la Patagonia hasta el norte. Una locura la ruta 40. Si a vos también te gusta la ruta 40, pon en comentarios hashtag amo la ruta 40. A los Tambillos. Un pueblito que queda sobre la ruta 40. Hay un pare gigante. Y Otra un vez. cono que no nos va a dejar avanzar hasta que venga alguien y lo saque. ¿Sacarán el cono? ¿Americano podrá ingresar? ¡Ay! ¡Sacó el cono! Gracias. Hoy creo que estamos de suerte. Hoy estamos de suerte. Sacaron el cono tranquilo, no pidieron ni un papel, No nos preguntaron nada. ni dónde vamos. La verdad, a veces a mí me sorprende estas cosas. Que a veces te preguntan mucho y a veces nada. Pero bueno. Hoy es un día de suerte. Sí. Pudimos entrar a todos
todos los pueblos, comimos empanadas fritas y estamos en este lugar que realmente nos está sorprendiendo minuto a minuto. Esa tierra roja con ese pasto verde, las montañas gigantes. Los cardones. Perdón por mi ignorancia, pero yo no imaginaba cruzarme esta belleza por estos lados. Pensé que era todo mucho más llano. Vuelvo a repetir, perdón por mi ignorancia. La Rioja. Tuvimos que bajar porque vimos un cartel que nos encantó, que es este. Ruta 40 La Rioja. Qué hermoso cartel. Es tan linda la forma que tiene el cartel de la ruta, aparte con el 40 ahí. Ruta Nacional 40, Libertador General José de San Martín. ¿Vamos a hacer una foto, Fer? O foto, a ver si sale una foto ahí. ¿Otra? Por ahí arriba vamos a ir nosotros en este momento. ¿Subirá Eros? Estamos ingresando a una de las rutas más lindas que tiene la Argentina, que es la Cuesta de Miranda, en la Ruta 40. Estoy muy emocionado de estar acá, la verdad. Hermoso. Mirá, mirá. Mirá que este camino. Mirá lo que es esto. Fer, estamos con Eros acá, no lo podemos creer. No puedo creer que después de todo lo que manejamos desde el sur hasta acá, me parece un montón. Y todo lo que nos queda, ¿no? Me encanta. Subiendo la Cuesta de Miranda con Eros. A ver cómo está de frío. Oh, está fresco, ¿eh? Está mucho más fresco acá arriba. Y acá estamos en el punto más alto de la Cuesta de Miranda. 2020 metros sobre el nivel del mar. No. Mirá qué es esto. Wow. Otra vez más tenemos que decir qué linda que sos Argentina. Hermoso. Estamos en el medio de las montañas. No puedo creer, estoy sin palabras. Estos días estuvo nevando en esta zona, en la Ruta 40. Se ve que pasaron la máquina o algo y bueno, sacaron un poco de nieve y también se descongeló. Pero miren el pedazo de nieve que hay acá. ¿Ves? Se dejó toda la nieve. Esta ruta es bastante peligrosa, nos contaban, cuando hay nieve. Pero después Claro, porque hay está, mucha subida y bajada. Claro, pero después está hermosa. Yo me acuerdo que la hice más o menos en el año 2007, por ahí, con mi familia, y era todo de ripio. Y acá están las botellas que le dejan a la Virgen. ¿Difunta Correa? A la difunta Correa, no a la Virgen, a la difunta Correa. Está fresco. Vamos a meternos adentro de Eros, que está calientito porque tenemos con la calefacción. Continuamos rutas, vamos. La bajada es muy pronunciada. Me da un poco de impresión, la verdad. Pero ahora, bueno, José puso segunda para no bajar tan rápido. Porque aparte de bajada tiene curva, entonces... quiero abrir esto y no puedo porque el cinturón me baja. Sí, siempre lo que hacemos es poner freno motor y no tanto con el freno, porque en la bajada que hicimos en la Carolina frené bastante y al final de todo el freno estaba tan caliente que no frenaba. Entonces siempre es importante freno motor. Vamos a acceder al primer mirador de la Ruta 40 en la Cuesta de Miranda. Esta ruta se inauguró en el 2015, el día de mi cumpleaños, 5 de octubre. Y paramos en el primer mirador. ¡Wow! ¡Qué pedazo de vista, Fer, eh! No me da los números para contar la cantidad de montañas de relieve que hay. Los colores con el pasto y el camino de la ruta en el medio. La verdad, esto es una maravilla. No, sí. Esto es una obra de arte de Picasso. Pero en tamaño gigante, ¿o no? Sí, ¿Es un cuadro? Sí, es un cuadro. Es un cuadro
pintado en tamaño gigante. Si yo dejo la imagen así, ahí, es una obra de arte. Todo lo que ven abajo allá es la quebrada del río Miranda. Y ese es el río Miranda, el que está ahí abajo. En otro momento de mi vida esto me hubiera dado impresión, porque te hace sentir chiquitito, pero ahora no me da impresión. Y no solo no me da impresión, sino que me encanta. Pasa que al ver tantas montañas una y otra vez te terminas acostumbrando, entonces el miedo se termina yendo. Pero ¿cómo le voy a tener miedo a esto? Claro. Si es lo más natural y puro que hay. Bien, Fer, te felicito. Ayer nos instalamos en esta plaza, hoy pudimos ir a la choza y pedimos un sándwich que no le pudimos filmar ni sacarle foto porque estaba tan rico. ¿Pero qué es la choza? Es un restaurante y queda acá en justo la enfrente de nuestra casa. Ah. Y la verdad es que nos atendieron re bien, nos dejaron editar ahí, nos dejaron enchufar las compus, cerraron el local y nos dejaron adentro para que nosotros podamos editar tranquilamente. Y lo bueno es que podemos cambiar de patio todos los días, ¿no? Con la vida que tenemos viajando. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos día a día de poder estar cambiando de patio, a veces en un pueblo, a veces en una ciudad. A veces en una plaza. Sí, a veces en una plaza. La verdad es que estamos re contentos con eso. Y estamos más contentos aún porque hace unos meses ya que venimos teniendo estas sillitas que son de exterior, al igual que esta mesa. Y es un viaje de ida esto, porque antes nosotros teníamos unas sillas que comprábamos en el supermercado que creo que nos habían valido, no sé, 500 pesos. Sí, eran baratas, obviamente son económicas, está buena para salir de paso, o bueno, qué sé yo, por ahí, si no tenés la posibilidad de comprar esta silla, está bueno también, pero nos duraba muy poco. Pero muy poco me refiero a 3 días. Sí, nos sentábamos y la tela ya se rompía, pero bueno, sí. Estas las venimos probando hace un montón. Hace bastante, ¿cuántos meses? Y no sé, como 4 meses, que miren que las usamos un montón y son buenísimas, son unas sillas de director, se llaman. Y la mesa también está buenísima, la usamos para comer afuera, para poner el puestito con las artesanías que vendemos. Para editar. Así que tuvimos la suerte de encontrar una marca que tenga todos productos para el aire libre, se llama Brogas Broxol, acá se los vamos a poner. Los invitamos a que vayan a seguir a esta marca porque hacen sorteos todas las semanas, así que se pueden ganar cualquiera de los productos que tienen, que están buenísimos, ideales para viajeros, para aventureros, bueno, para todos los que miran este canal y que les gusta la aventura. Y aparte salimos nosotros de modelos. Estamos de modelos, así que si vayan a chusmear eso. Si van al Instagram de ellos van a ver que estamos ahí nosotros posando para las fotos. Así que eso, no dejen de seguirlos y si van y quieren adquirir alguno de esos productos, díganles que van de nuestra parte. Y por otro lado nos gustaría agradecerle a Brogas Broxol por apoyarnos en este viaje y ser parte de esta aventura. Así que vamos todos a apoyarlos también a ellos. ¿Y por qué elegimos esta plaza? Bueno, obviamente, como ustedes ya saben, nosotros siempre vemos una aplicación en el celular que se llama iOverlander y decía que en esta plaza se podía dormir, que estaba tranquilo, que podías estacionar la camioneta a 45 grados, que había wifi y dijimos, bueno, vamos a ver. Como llegamos ayer de noche, nos quedamos acá y la verdad, genial, muy buena recomendación. Y lo bueno de esta plaza es que hay agua, hay canillas de agua y hay enchufes. Eso está muy bueno. No sabemos si anda este enchufe porque no lo probé. Y hay baños hasta las 23 horas. En realidad no es una plaza, se llama Parque de la Ciudad. Es un parque que se hizo nuevo en el 2016. Nos contaron que lo hicieron y es un lugar muy lindo porque vienen muchas familias a la tarde a pasear, a jugar. Hay una plaza. Está súper cuidado, no está nada sucio. El pastito está todo cortado. Hay tachos de basura, así que muy recomendable si vienen a Chilecito, darse una vuelta por esta plaza, tomar unos mates, a caminar. La verdad es que se siente raro, después de tanto tiempo venir a una ciudad, se nota mucho que hay movimiento acá, o sea, movimiento mucho más grande que en un pueblo, me refiero, ¿no? Claro. Y está bueno, la verdad que se extrañaba un poquito ese movimiento. Acá en este lugar, este barrio que estamos ahora nosotros, es bastante más tranquilo, se nota, fuimos al centro, a la plaza principal, ayer a la noche y sí, hay bastante movimiento.
Bueno, mientras camino por este parque, les quiero mostrar que atrás mío, ahora a mis espaldas, hacia acá, hay un cerro y acá hay otro. Este es el Cerro Famatina, que es el más importante en Chilecito. Chilecito está ubicado como en un valle entre dos cerros. Es muy importante ya que en este lugar extraían muchos minerales, entre ellos oro, y hay una mina que en el próximo video se las vamos a mostrar en detalle. Vamos a ir hasta allá, hasta las estaciones donde extraían los minerales. Véanlo, que va a estar muy bueno. Tiene más de 300 años Chilecito. Es una ciudad muy importante, bastante antigua. Bueno amigos, desde acá, desde Chilecito nos despedimos. Nosotros sabemos que los que hacemos videos a veces nos ponemos un poco pesados con el compartí, dale me gusta, suscríbete, pero realmente es algo que nos ayuda, así que si querés ayudarnos a que sigamos haciendo estos videos, a que sigamos viajando, por favor dale me gusta, comenta algo lindo y compartile este video a tu familia, quizás están aburridos y nuestro video les puede llegar a gustar. No solo con nuestros videos, sino con las demás personas que vean que hacen contenido. Si les gusta lo que hacen, los reayudan con un me gusta, bueno, con todo lo que ellas saben. Es una manera de apoyar. Y es gratis. Y es gratis. Bueno, gracias de corazón. Nos despedimos y será hasta un próximo video que, como les dije antes, va a estar muy bueno.